El tráfico de vida silvestre está acabando con la biodiversidad del planeta y poniendo en riesgo a los humanos. En esta edición de Efecto Naim, exploramos los peligros de este multimillonario negocio y qué hace falta para controlarlo. Además, hablamos con Anthony de Palma, un periodista que documentó cómo 60 años de dictadura han cambiado la esencia y el carácter de los cubanos. Y coronamos a un presidente cuyo desdén por la ciencia ha desatado el peor brote de COVID-19 de América Latina. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. El tráfico de drogas, el tráfico de productos falsificados, de los productos falsos, el tráfico de personas. Esos son tres de los contrabandos mundiales que generan más actividad económica, más dinero se mueve, más criminales son. Pero hay un cuarto de estos contrabandos del cual se habla menos, pero que es importantísimo. Es el cuarto más grande en monto de dinero y se van a sorprender, es el tráfico de animales salvajes. Así es. Todo tipo de animales, animalitos que son bonitos, que son pajaritos, pero que están en peligro de extinción y no deberían ser traficados, hasta fieras que son utilizadas para venderlos en los zoológicos y en los circos. Pero también otro tipo de animales extraños, otro tipo de animales peligrosos. Pero esos tráficos que mueven miles de millones de dólares al año están cambiando el hábitat en muchos lugares y son una fuente es una nueva amenaza. Estos tráficos deberían ser más regulados, controlados por los gobiernos. Y hay algunas regulaciones, pero que o no se cumplen o son muy débiles. Habría que fortalecer eso. Este tráfico nunca va a desaparecer porque las ganancias que genera son enormes, pero sí podría haber un control mayor y a entender claramente la amenaza que esto significa. Hoy los llevo por el mundo para que vean la dimensión y la variedad y la complejidad de este negocio internacional, el tráfico de animales silvestres. Miren. El pangolín, un mamífero totalmente recubierto de escamas, es el animal más traficado del mundo. En partes de Asia, su carne es considerada un manjar, con clientes dispuestos a pagar hasta $1,000 por el animal. Y sus escamas también son codiciadas por supuestas propiedades medicinales. Al menos una de cada 5 especies de vertebrados del mundo se compra y vende de manera ilegal. Hablamos al respecto con Santiago Bucaram, especialista en recursos naturales del Banco Interamericano de Desarrollo. El tráfico de vida silvestre se ve motivado más que nada por una creciente demanda en los países desarrollados. Los principales factores que afectan dicha demanda son el valor médico y afrodisíaco percibido de algunas de estas especies, el estatus que se puede derivar por poseer ciertas especies o ciertos productos derivados de algunos animales, por ejemplo, como es el caso del marfil que se obtiene de los elefantes, o algo que se llama las compras oportunistas, que son impulsadas por el deseo de poseer mascotas exóticas y plantas raras. El tráfico de vida silvestre, que genera unos $20,000 millones cada año, afecta particularmente al continente americano. Estados Unidos es uno de los mayores compradores y gran parte de la mercancía que adquiere proviene de los países con más biodiversidad del mundo, como Brasil, Colombia y Perú. Solo en 2019, el comercio de vida silvestre creció entre 40 y 60% comparado con las cifras de años anteriores, convirtiéndose así en una amenaza para la biodiversidad, pues este negocio contribuye a acelerar la tasa de extinción, que actualmente supera 1,000 veces el promedio histórico. Entre los animales más afectados están los elefantes, los tiburones y los tigres. El número de tigres en hábitats naturales ha pasado de 100.000 individuos a 4.000 el día de hoy en menos de un siglo. Esto representa una disminución del 96% en la cantidad de tigres en hábitats naturales. Pero aquí viene lo interesante. Hay menos de 4.000 en hábitats naturales. Pero WWF, la ONG, hizo un estimado
que en el patio trasero de los estadounidenses existen 5.000 tigres. En otras palabras, hay más tigres en los patios traseros de los americanos que en los hábitats naturales en donde pertenecen. Las laxas regulaciones estadounidenses han permitido la proliferación del negocio de felinos grandes en cautiverio en estados como Ohio y Oklahoma. Aunque la mayoría de estos animales nacen en criaderos locales, cuando crecen y se hace más costoso mantenerlos, aumenta el riesgo de que caigan en manos de criminales que vendan sus partes en el mercado ilícito. El comercio de vida silvestre también afecta a las comunidades locales de donde se extrae la flora y fauna. Por un lado, muchos de estos grupos dependen de la vida silvestre para su subsistencia, ya sea a través del turismo o del consumo de ciertos animales. Por otro lado, su situación de pobreza es a veces tan crítica que terminan colaborando con el tráfico a cambio de remuneraciones mínimas. Entrar en contacto de manera inadecuada con animales silvestres también puede resultar en la transmisión de enfermedades que típicamente no afectan a los humanos. Según la Organización Mundial de Sanidad Animal, el 60% de las enfermedades que padecemos los humanos se han originado en los animales. Entre ellas se encuentran el SIDA, el ébola, el SARS y el COVID-19. Y el tráfico de especies incluso puede ser un riesgo para la seguridad nacional. Según el conservacionista Igor Ichikowicz, este negocio suele ser dirigido por criminales con vínculos a organizaciones terroristas. El tráfico de cuernos, colmillos, escamas y otros productos de origen animal de alto valor se está convirtiendo en armas e infraestructura para actividades terroristas. Y esta ya se está manifestando en Europa, Estados Unidos, Asia y otras partes del mundo. Gobiernos y organizaciones en todo el mundo han establecido regulaciones para combatir el tráfico ilícito de especies. Pero la corrupción, los sistemas judiciales débiles y la poca colaboración entre países hacen que las protecciones impuestas se queden cortas. Necesita coordinación, aumentar la conciencia a lo largo de toda la cadena de suministro, fortalecimiento de las medidas de control, además protección y buena remuneración a los agentes de seguridad, a los agentes policiales que están encargados de controlar que esto no se dé. Y por sobre todo, el primer punto, llevar a las comunidades en donde se están haciendo la captura de estas especies el desarrollo. Hacer que esta actividad ya no sea atractiva para ellos y darles alternativas de ingresos. También es crucial atender el problema de la demanda. Para esto es necesario educar a la población sobre los efectos nocivos de esta práctica, pues mientras existan compradores, será muy difícil erradicar el problema, y de lograrse, quizás ya sea demasiado tarde. La globalización. La globalización resulta que también incluye estos tráficos, estos contrabandos mundiales de animales salvajes, de animales silvestres y de plantas, muchas de ellas en peligro de extinción. Al regresar de la pausa vamos a hablar de otra cosa, un nuevo libro que se llama Los Cubanos. Y no es un libro más sobre Cuba, es un libro que intenta penetrar en lo que le ha pasado a la cultura, a la forma de pensar, a las actitudes de vida, al alma del pueblo cubano después de más de 60 años de un régimen muy autoritario. Al regresar de la pausa. Anthony de Palma fue reportero importante del New York Times por 22 años. En esos 22 años viajó por todo el mundo reportando de guerras, situaciones, cambios políticos, etc. Pero su especialidad y donde se concentró fue en estudiar a Cuba y a México. Y ahora ha sacado un nuevo libro. Él tiene 4 libros anteriores, pero ahora acaba de sacar uno que se llama Los Cubanos, que consiste en una investigación sobre qué le ha pasado a la actitud, a la forma de pensar, al modo de vida, a las intuiciones, a los hábitos de una población que ha estado sometida por más de 60 años a un régimen autocrático muy duro, donde la escasez de medicinas, de alimentos, de posibilidades, de oportunidades, de futuro, de esperanza, es la norma. ¿Qué le pasa a una gente, a una sociedad, a una población que durante tantas décadas es sometida a tantos golpes, a una área tan dura?
Anthony Palma ahora es profesor de periodismo en la Universidad de Columbia y es un reportero muy reconocido. Y les vamos a preguntar acerca de su más reciente libro, Los cubanos. Esta es mi conversación con Anthony Palma. ¿Por qué un libro más sobre Cuba? ¿Qué hay de nuevo sobre Cuba que vale la pena saber? Lo nuevo son las voces que se documentan, y son voces muy importantes, porque son las de aquellos que estarían exigiendo un cambio en Cuba. Son las voces de personas comunes que no hemos podido escuchar por la censura y las prohibiciones que existen en cuanto a expresarse demasiado. Y tú también en el libro describes lo que llamas la cultura de la sumisión. Explícanos. Durante años, los cubanos han optado por no expresarse por las prohibiciones que existen y el miedo a las consecuencias. Hoy día han perdido mucho de ese miedo, pero incluso cuando hablaba con ellos en la santidad de sus hogares sobre algún tema que consideraban un poco controversial, susurraban o usaban señales como, por ejemplo, referirse a Fidel acariciándose la barba. Sigue existiendo una sumisión a la autoridad aún con la Internet y la presencia de medios independientes. Creo que los cubanos siguen sintiendo mucho miedo de expresarse libremente, miedo que se ha acumulado a lo largo de los años. Y otra de las cosas que encontraste y que reportas en tu libro es la prevalencia de una cultura de la resiliencia. Puedes ver esa resiliencia en una motocicleta que tiene una botella plástica en lugar de un tanque de gasolina, pues era imposible encontrar uno. Los cubanos pueden adaptarse y es así como han logrado sobrevivir 60 años de adversidad. Al mismo tiempo, y esta es la parte sorprendente, esa habilidad de adaptación se ha convertido en su característica más dañina, puesto que han desarrollado una especie de conformidad. Creo que esta es la falsedad que se esconde, por ejemplo, detrás del embargo de los Estados Unidos hacia Cuba. La idea de Washington es que esta medida empeore las condiciones en Cuba a tal punto que la gente se rebele y exija cambio. Pero esta característica básica de los cubanos nos dice que después de 60 años, esa política no va a funcionar. Entonces, ¿qué funcionaría si un presidente de Estados Unidos te pone a cargo de la política de su país hacia Cuba? ¿Qué haría? De haber un cambio de gobierno en Estados Unidos, creo que sería sensato restaurar el optimismo entre los cubanos, siendo más abiertos y más humanos en nuestro trato, pero sin dejar de exigir cambios pequeños o moderados. Y no hablo necesariamente de cambios al sistema político. Dos países con sistemas políticos diferentes pueden coexistir. Hablo de cambios que le permitan a los cubanos tener un poco de más libertad y movilidad, y así quizá no serían tan conformistas. Comenzarían a exigir cambios, al menos en cuanto a la calidad de sus vidas. Quiero ahora preguntarte por la percepción y el rol internacional de Cuba. Cuba sigue siendo muy admirada, el Che Guevara sigue siendo admirado, hay camisas con su cara, y él es un ícono. Fidel Castro, Raúl Castro, etc. Y sin embargo, hay evidencias de que esta revolución ha fracasado. Este es un país pobre, este es un país muy débil, etcétera, ¿no? ¿Dónde estás tú en ese debate? Los que apoyan la revolución les gusta decir que en general las cosas han mejorado después del triunfo de la misma. Y claro, si comparas el presente con 1958, es cierto que algunas cosas han mejorado. Pero, ¿qué ha pasado en los últimos 20 años? Millones alrededor del mundo han salido de la pobreza gracias a la economía de libre mercado. China, Vietnam y Corea del Sur han logrado sacar a miles de millones de personas de la pobreza. Y mientras tanto, la mayoría de los ciudadanos en Cuba ganan $1 al día, lo cual está bastante por debajo del nivel de pobreza. Pero alguien le podría argumentar que no, la comparación no es con Vietnam y China, la comparación es con Honduras, Guatemala, Jamaica, etcétera. Creo que encontrarías que incluso a esos países les ha ido mejor que a Cuba.
Pero esos países nunca tuvieron el nivel de desarrollo que tuvo Cuba antes de la revolución, así que esa comparación no funciona. Cuba era un país rico que ha conseguido desperdiciar todas sus ventajas. Solían producir un 80% de la comida que se consumía en el país. Ahora importan el 80% de lo que consumen. Y cuando cierras el país debido al coronavirus, impides que esa comida entre al país. Así que, en medio de una pandemia, durante la cual los cubanos se deberían estar quedando en casa para protegerse, deben pasar 5, 6, 7 horas en largas colas con otra gente para poder comprar unos pocos kilos de pollo, si es que los consiguen. ¿Tú crees que en los próximos 5 años este gobierno, este régimen cubano se mantiene tal como está o crees que va a haber cambios? Raúl and the others are nearing the end of their terms. Raúl Castro y otros están cercanos a su fin en términos políticos como líderes del Partido Comunista y en términos biológicos porque se acercan a los 90 años. Esto puede abrir paso a una nueva generación que tenga más espacio para maniobrar y puede que veamos algunos cambios. Pero es difícil imaginar que el régimen como tal no continúe al menos durante la próxima década. ¿Qué es lo que más te sorprende de esa isla? Para mí la mayor sorpresa es que, a pesar de todas las adversidades que han tenido que enfrentar los cubanos, a pesar de que muchos sienten que la revolución ha perdido y se sienten traicionados por promesas que fueron hechas y no se cumplieron, siguen teniendo un profundo y perdurable amor por su país. Su nacionalismo, independientemente de la política, permanece fuerte. Anthony de Palma es un veterano reportero, periodista, que lleva muchos años investigando las situaciones en América Latina y en particular en Cuba. Es el autor de un nuevo libro que se llama Los Cubanos, que revela insospechadas características de este pueblo que ha estado sometido por más de 60 años a una dictadura muy dura. Muchas gracias, Tony, por estar con nosotros. Un placer. Cuando se habla de Cuba, se habla de la política en Cuba, se habla del embargo, se habla de las relaciones internacionales, de sus influencias internacionales y la relación complicada con Estados Unidos, etc. Pero Anthony de Palma nos ha dado una perspectiva diferente, una perspectiva única, que es basada en la historia que cuentan y la manera de pensar de los cubanos de a pie, de los cubanos que no tienen acceso a los privilegios de la élite que comanda Cuba. A continuación, cambiamos de tema. Pasamos de la Cuba y los cubanos, le pasamos a un presidente de América Latina que es un genio memorable, entre otras cosas porque ha hecho que su país sea la principal víctima de la pandemia. Al regresar a la pausa. En Efecto Naim llevamos semanas coronando a los genios de la semana, a personajes que se han aprovechado de la pandemia para hacer dinero o para tener más poder político o para estafar a la gente de mil maneras. Pero hoy tenemos otro coronado, alguien que merece ser coronado por su actitud hacia la pandemia. No porque estaba haciendo negocios con ella, sino porque su decisión de ignorarla, su decisión de minimizarla, de no prestarle atención y no liderar a su país en lo que hace falta hacer para minimizar los daños que hace esta pandemia, es realmente irresponsable. Esta es una coronación de un genio memorable irresponsable. Se trata del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El 24 de marzo de 2020, Brasil ya sobrepasaba los 2.000 casos de COVID-19 cuando Jair Bolsonaro insistía ante los medios que la enfermedad no era nada más que una simple gripecita. No meu caso particular, pelo meu histórico... Por mi historial de atleta no tendría que preocuparme. En caso de contraer el virus no sentiría nada. Sería como mucho una gripecita. Ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Tan convencido parecía estar el mandatario de esta errónea idea que le urgió a los atletas de la Confederación Brasileña de Fútbol volver cuanto antes a los estadios.
Y es que Bolsonaro no parece entender que las congregaciones de fanáticos y las multitudes pueden ser mortíferas en medio de una pandemia. De hecho, invitó a sus seguidores a una barbacoa en su casa. Si somos 1000, 1000 entraremos. Habrá como 3000 personas en la barbacoa mañana, ¿de acuerdo? El desdén del presidente brasileño por la ciencia y los consejos de los expertos es tal que en los últimos 2 meses Brasil ha tenido 3 ministros de salud. Uno fue despedido por Bolsonaro. Su reemplazo renunció. Y actualmente está a cargo Eduardo Pazuello, un general del ejército que no cuenta con ninguna experiencia en salud pública. Pero el mandatario brasileño sí parece seguir los consejos de Donald Trump. Al igual que el presidente estadounidense, Bolsonaro inició supuestos tratamientos preventivos con hidroxicloroquina, un medicamento cuya eficacia aún no ha sido demostrada. Mientras tanto, Brasil pasó a ser el epicentro de la pandemia en América Latina, superando los 700.000 casos de COVID-19 y las 37.000 fatalidades. Así que el presidente decidió tomar acción. Presionó al Ministerio de Salud para que dejara de contar el número de casos y de muertes, e incluso mandó a borrar una página web oficial que contenía data sobre el brote. Por lo menos el presidente brasileño ha decidido cancelar su barbacoa, pero está por verse si seguirá empeorando la situación de salud pública o si finalmente tomará medidas serias para proteger a su población. Genios memorables, genios irresponsables en la era del coronavirus. Si usted conoce de alguno más, por favor avísenos. @EfectoNaim o @MoisésNaim en Twitter. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado, espero que se hayan divertido. Nos vemos la semana entrante. Cuídense.